Muchas personas tienen una diferencia sobre lo que consideran como oro, desde el más común, que es aquel metal de color amarillo que es tan preciado por el mundo, o como el oro negro, que es el petróleo en su momento, o también los tres oros, y el oro blanco, que fue muy famoso en los tiempos de las monarquías en Europa. ¿Te gustaría conocerlo? Quédate aquí en Historia para Todos. Durante siglos fueron muchos los occidentales que se fueron hasta el lejano país en busca del secreto de la porcelana, pero nadie lo logró, por lo menos en ese momento. Cada viajero regresaba de ese lejano lugar con una fórmula diferente. Marco Polo, entre los siglos XIII y XIV, aseguró que la porcelana china se obtenía de una arcilla que se aplicaba en las montañas enormes y que había que exponer al viento, la lluvia y el sol durante 30 años. Guido Pansiroli, un jurista y anticuario del siglo XVI, aseguró que la porcelana se fabricaba a base de cáscara de huevo, caparazones de langosta y yeso, mezcla que había que extender durante la tierra china durante 80 años. Se analizaron muestras de arcilla, se le mezcló con vidrio pulido, con huevos, conchas, etcétera, etcétera, y todo fue en vano en su momento. Hubo un tiempo en que la fórmula de la porcelana china para fabricarla era un secreto de Estado por el que pelearon las monarquías del continente europeo. Solo en China se conocía la ansiada receta, y lo que se sabe es que se creó algo en algún momento, o se cree que se creó en el siglo VII, del que se tienen las primeras piezas. Estas se destinaban a abastecer los mercados que hoy conocemos como Vietnam, Tailandia, Japón y Corea, y pasaban por la famosa ruta de seda. Así los mercaderes la hacían llegar a las cortes de Turquía, Irán o India. En Roma, y usando esta dicha ruta de la seda, Augusto accedió a estas finas piezas, pero a partir del siglo XIII, la ruta de la seda cambió el nombre por la ruta de la porcelana o del oro blanco. Pero los primeros tratos comerciales entre China y Occidente se dieron hasta el siglo XVI. De la mano de Portugal, la porcelana china llegó a las cortes europeas. Los portugueses llegaron al puerto de Cantón en 1513 y a partir de ahí se fundó una empresa naviera que se dedicó al comercio de Occidente y Oriente de esos materiales. 100 años después, Holanda entraría al juego, después España, Inglaterra, Francia y Norteamérica. Todas ellas en su destino de Cantón. Cada uno tenía sus empresas y ahí acumulaban seda, piedras preciosas y la fina cerámica para la venta de este preciado material en Europa. Los monarcas chinos, al darse cuenta de este maravilloso negocio, ampliaron la producción de dicho preciado material. La dinastía Qing, entre 1661 y 1772, con el emperador Ganchi, marcó una de sus prioridades de su reinado en la organización de la industria alfarera y quiso hacer de ello un símbolo de su poder. Para eso se mandó reconstruir una ciudad muy famosa alfarera, que ponemos el nombre aquí en pantalla, y creó la figura de los directores, que en su mayoría eran funcionarios del palacio. Ellos se encargaron de la producción y distribución, pero también fueron los responsables de que la porcelana china saliera con la mayor calidad posible, no solo para exportación, sino también para uso imperial. Los hornos se organizaron de esta manera: unos para abastecer al palacio imperial y mostrar su majestuosidad, y otros para la venta interna y externa. La ciudad alfarera antes mencionada vivían más o menos 1 millón de habitantes, entre los que trabajaban y estaban ahí. También unos 3.500 hornos funcionaban las 24 horas del día. Así que más o menos podemos ver un antecesor de la industria china y de lo que hoy es una gran potencia, ¿no? Bien, continuamos.
Como habíamos mencionado, estaba perfectamente organizada, había operarios encargados de las pastas, colores, cocción, decoración, estampado de marcas, de embalaje y transporte. Todo perfectamente en secreto y a salvo, y esto muy pocas personas sabían sobre esta receta de la porcelana china. Cada especialidad ocupaba un taller propio y era supervisado por numerosos mandarines, burócratas imperiales. Cada empleado era revisado minuciosamente al terminar su turno. Unas piezas eran enviadas a Pekín, otras iban al norte de China, otras al sur del mismo territorio y otras al puerto de Cantón, de donde partían a Occidente. Los extranjeros debían esperar a que las mercancías llegaran a este puerto, ya que tenían prohibido viajar por dentro del país chino, y las transacciones en Cantón se hacían entre los meses de septiembre y marzo. El resto del tiempo los extranjeros debían permanecer en la isla de Macao, y cuando llegaban las piezas a Cantón ya habían pasado más o menos por 70 operarios. El impacto de la porcelana fue tal entre los monarcas europeos. No solo la pedían para uso, sino también para atesorarla y poseer porcelana para decoración o colección. Esto era un símbolo de riqueza y poder. Por ejemplo, Carlos V encargó un servicio de porcelana china azul y blanca. Su hijo Felipe II llegó a reunir 3,000 piezas, y así podemos decir una larga lista de los pedidos que hacían a la medida y para coleccionar entre los mandatarios, o en aquel entonces los monarcas o la gente de poder de Europa. La investigación de la fabricación del preciado oro blanco no se detuvo, y el alemán Johann Friedrich fue el primero en obtener una porcelana de pasta dura en Europa, lo más similar posible a la china, a base de prueba y azar, y tras 12 largos años y estar sometidos sin visitas, sin poder salir, aspirando todos estos químicos, etcétera, etcétera, este alquimista tuvo que pasar y tener más o menos la fórmula más cercana a la original, para que se pudiera crear el consumo de la porcelana y pudiera venderse sin pasar por tanto intermediario. De todos modos, siguió vendiéndose la porcelana china más o menos hasta 1800, gracias al debilitamiento de su centro de poder. Produjo un declive en la manufacturación del preciado objeto, pero actualmente las piezas de porcelana imperial china siguen despertando un interés entre los coleccionistas, y a pesar de ser un tesoro nacional, pues no deja de ser un atractivo para aquellos bolsillos poderosos que con ansias desean tener en sus hogares una de estas codiciadas piezas. Si el video te gustó, nos encantaría que nos dieras pulgar arriba y te suscribas a nuestro canal. Compártelo con tus amigos, te lo agradeceremos mucho. Déjanos tu aportación en la caja de comentarios y, como ya sabes, activa esa campanita para que seas de los primeros en ver nuestro nuevo trabajo. Esto fue Historia para Todos.